Bueno, es un placer, la verdad que esta comunicación va a ser un placer hablar con él, es un colega tuyo, un colega mío, él se dedica al turismo desde hace muchísimos años, Marco Polo Hernández, vamos a estar en comunicación con él es de México, él es periodista del Heraldo de México, así que es un placer tenerlo con nosotros no solamente para hablar de turismo en México, sino para hablar también de arte, para hablar de cultura, porque hablar de México y hablar de turismo, digamos, no podemos hablar de México sin hablar de estas cosas, de la cultura y también del arte. Bienvenido, Marco, a la tarde de Glam acá en la Argentina. ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Muchas gracias. Saludos. Sí, yo te escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, un placer Hola. escucharte. Un placer, Marco. Sí, Bueno, encantado de contame. saludarlos a ustedes y a su auditorio. Bueno, estamos saliendo a toda Argentina, así que, digamos, te contamos que acá somos muy amantes de tu país, queremos mucho a México. Y bueno, para aquellas personas que no conocen México, quiero que nos hagas una introducción, por ejemplo, de cuáles son las festividades más importantes de tu país, de México. Bueno, en realidad, pues hay. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí se escucha ahí? sí, te escucha Ok, perfecto. realmente, pues bueno, en cuestiones de tradiciones, México tiene una gran variedad porque incorpora no solamente la actividad referente a los pueblos indígenas, sino también a esta amplitud que hay con la parte novohispana. Entonces, pues bueno, a la fecha de hoy pues, se está llevando a cabo una actividad muy importante en México, que es la Guelaguetza, eso en el estado de Oaxaca. Es una fiesta de los pueblos oaxaqueños que conjunta la danza, la música, las tradiciones, la gastronomía. Y pues bueno, en el caso ya de México en general, podríamos hablar del Día de Muertos, de un poco de la Natividad. ¿Por qué? Porque se integran actividades, como bien dice, del periodo hispano virreinal en México y que conjunta esta mezcla de culturas, tanto la europea como justamente la nuestra de Norteamérica. Y pues bueno, de ahí pues parten infinidad de fiestas y tradiciones. Creo que la más importante en ese sentido podríamos decir que es el Día de Muertos, ¿no? Es que es algo muy representativo de México y que todo el mundo pues hace referencia y conoce de México justamente por esta situación, ¿no? Ujú. Y contanos, por ejemplo, para planificar un viaje, para vivenciar esta parte cultural que ustedes podemos vivenciar yendo para este muerto, para planificar un viaje, decirme, voy a México en tal fecha, de contar la audiencia de qué día hasta qué día, y cómo presentar, qué día podemos vivir. Pues mira, para el Día de Muertos realmente sí ya hay un mercado muy específico que justamente para ser una de las festividades más relevantes en el sentido turístico, pues hay varios espacios, varios lugares que, bueno, todo México celebra es la fiesta de México, la celebración a los santos, a los fieles difuntos, eh, y pues estados como el de Michoacán, Oaxaca, Estado de México, misma Ciudad de México, disponen de una gran variedad de recursos y de actividades propias pues, de esta índole. Y creo que planificar el Día de Muertos, una visita al Día de Muertos a México, pues tiene que ver específicamente la zona y los lugares que te gustaría pues conocer, porque la Ciudad de México ofrece ya actualmente dispone de o más bien de muchas actividades referentes a dentro de la zona de la Ciudad de México y área metropolitana, que son los
los pueblos, o más bien los barrios populares de México. En el caso de Michoacán es Pátzcuaro, es uno de los lugares emblemáticos que justamente es representativo por la parte gastronómica, la parte de las tradiciones y al mismo tiempo la parte, podríamos decir hasta de cine, ¿no? Porque es uno de los espacios que más ha sido grabado en el cine. También podemos hablar de Guerrero, Tasco, podemos hablar de Oaxaca, que no se diga Oaxaca, creo que es un estado que enaltece mucho las tradiciones y el Día de Muertos, pues es un espacio, es un estado que vive a flor de piel el Día de Muertos. En Puebla hay un espacio entre Puebla y Morelos, que es Huaquechula, que hacen unos altares monumentales. En sí, pues prácticamente todo México celebra el Día de Muertos y es algo muy emblemático, pero si vienes enfocado a buscar las partes más reconocidas, pues obviamente Ciudad de México, Pátzcuaro, Oaxaca, el estado de Puebla, el estado de Veracruz, en fin, realmente es una gran variedad lo que disponemos en cuestiones de mercado turístico. Marco Polo, contanos, porque nosotros desconocemos, ¿no? Porque, bueno, somos de Argentina. Vos mencionás todos estos lugares. En cuanto a conectividad, por ejemplo, si queremos irnos de un lugar a otro, estamos cerca, tenemos que tomar un avión, hay colectivos. ¿Cómo son las distancias dentro del país entre un lugar a otro? Bueno, la conectividad siempre es como parte de tener ese recurso cercano, inmediato. En el caso de la Ciudad de México, específicamente hacia los demás puntos, a Oaxaca, pues sí, definitivamente es vía avión, vía aérea. En el caso de Michoacán, podría ser lo mismo. Sin embargo, si traen un plan y un tiempo, creo que en mi caso es la experiencia de vivir, nos llamamos aquí en México pueblear, es una experiencia única porque justamente en el camino se va encontrando uno esa diversidad y esa forma de hacer fiesta en México, ¿no? Y no se diga en el Día de Muertos. Entonces, creo que la experiencia de viajar en auto de México a Oaxaca, un ejemplo, son 6 horas, 5 horas de manera así a gran velocidad, a una velocidad normal, son 6 horas. De la Ciudad de México a Michoacán, igual son aproximadamente entre 4 y 6 horas, dependiendo los tiempos. De la Ciudad de México, la actividad prácticamente se centra en la parte céntrica de la Ciudad de México, los festivales, los recorridos, los desfiles. Hoy en día se lleva a cabo un desfile de Día de Muertos, un desfile de Día de Catrinas, un desfile de alebrijes, y cercano a la Ciudad de México se encuentra Xochimilco, se encuentra otro pueblo que es Mixquic, es un referéndum justamente de esas festividades de Día de Muertos. Marco, te pregunto algo, porque nosotros somos de muy buen comer y estamos hablando, digamos, de una festividad, de festividades, y yo creo que ustedes no están exentos de tener una gastronomía que es excelente y conocida a nivel mundial. ¿Con qué nos podemos deleitar en los días que vayamos a México? Primero, pues realmente, pues México al disponer de un patrimonio cultural y material en cuanto a la gastronomía, pues eso es un indicador de que tenemos un bagaje gastronómico muy amplio, desde los productos de los pueblos originarios o pueblos indígenas hasta esas fusiones, ese mestizaje gastronómico que conjunta no solamente los elementos de Europa, sino también africanos. Entonces, sí tenemos una gran diversidad gastronómica, desde platillos típicos tradicionales hasta la comida de gourmet. Realmente es algo muy importante en ese sentido,
Y justamente ahorita que lo comentas, pues creo que muchos de los que somos viajeros y que buscamos la cultura también gastronómica, México dispone de esta diversidad, desde la parte de los insectos, pasando por las plantas, los frutos, hasta las mezclas más interesantes como es el mole oaxaqueño, el mole negro, el mole poblano. Hoy en día, ahorita viene el Festival de Chiles en Nogadas aquí en México, que es una mezcla, es un mestizaje, vuelvo a repetir, gastronómico, y eso habla muy bien de lo que somos, ¿no? Como cultura, somos eso, somos una mezcla y eso hace que de pronto se enriquezcan los elementos, en ese sentido, gastronómicos, culturales. Esa diversidad es lo que hace realmente que nos apropiemos de elementos. En el caso de la gastronomía, pues aquí es muy común el Día de Muertos se encontraban mucho los tamales, eh, el pan de muerto, etcétera. Realmente sí disponemos de una gran variedad de elementos gastronómicos y pues todo tiene que ver mucho de lo que realmente estemos tan abiertos para conocer la cultura y la gastronomía de México. Contame un poco, porque bueno, en Catamarca se está celebrando la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Hemos visto unos fijados espectaculares también que tienen ustedes. Contanos un poco ese tema, digamos, de las texturas, de los hilados también, que es algo que compartimos, ¿no? Porque en Catamarca están los vestigios, ¿no? Más australes de la cultura incaica también. Sí, yo creo que en este sentido, yo creo que ampliando un poco la parte turística de México, pues dispone de igualmente de esa riqueza arqueológica, histórica, monumentos, artística, porque creo que el arte también es parte de, creo que el turismo no podría ser sin tomar en cuenta la gastronomía, eh, la cultura y el arte. Creo que van de la mano el poder viajar con esos elementos o estar predispuestos a buscar esas situaciones, ¿no? Estar abiertos a conocer a través de un lugar su arte, su gastronomía, su cultura, su gente, ¿no? Aquí en México de pronto hay lugares como Veracruz, que es algunos pobladores son muy cálidos y hay otros donde son muy alegres, son muy fiesteros. Entonces, creo que en el sentido de fiestas, pues ahorita te vuelvo a repetir aquí, pues viene un festival de chiles en nogada. Chile en nogada es un platillo muy representativo, no solamente en México, sino ya a nivel mundial, y tiene una historia, ¿no? Y esa historia se remonta justo a eh, este surgimiento como nación, cuando vienen las fiestas esas de independencia, justamente el Chile en nogada es hablar de elementos históricos y elementos nacionales de México. Marco, te voy a hacer una pregunta muy personal que tiene que ver conmigo, esto. Te voy a confesar algo, yo cuando era chica me crié escuchando rancheras mexicanas en los tocadiscos. Mi papá tenía una colección muy grande de música mexicana, de Miguel Aceves Mejía, de Antonio Aguilar. Este dato me lo tenés que dar. Si yo voy a escuchar las mejores rancheras mexicanas. Sí, cuál es la pregunta? Perdón. ¿Dónde podemos escuchar las mejores rancheras mexicanas? ¿En qué? Bueno, yo creo que el género ranchero sí es mundialmente conocido, principalmente por el cine de oro mexicano. Y yo creo que las rancheras, aquí hay varios lugares. La Ciudad de México dispone de un espacio que se llama Garibaldi,
donde es un encuentro de músicos que justamente interpretan eh, esa música vernácula. Puedes inclusive rentar, decirles, contratar a los músicos para llevar una serenata o simplemente para escuchar. Actualmente también se viven festivales que no solamente integran las rancheras, sino que tienen una diversidad más amplia porque abarcan los géneros que se viven en México musicalmente, que son la ranchera, la música tradicional, la música regional. Específicamente la música ranchera, Jalisco es uno de los estados emblemáticos que resaltan esa figura musical del mariachi, que también pues, la historia es muy interesante. Otros, podría ser, acá le llevamos el Bajío, ¿no? El Bajío comprende una serie de estados que justamente pues integran estos elementos en la parte musical, hablando o haciendo énfasis a la parte ranchera. Es un espacio emblemático y creo que se ajusta muy bien a lo que estabas comentando, ¿no? Marco, te hago una consulta. Ustedes turísticamente ya hablamos que, bueno, cuando hablamos de un lugar, de un destino como México, que hablamos de turismo, cultura, arte, gastronomía, todo como un conjunto. En este momento, ¿de qué país reciben más afluencia ustedes? ¿Cuál es el país que más los visita en este momento? Pues bueno, yo creo que siempre ha sido, hay dos referentes. Uno es Estados Unidos definitivamente por la cercanía, aun cuando la situación que hay en este aspecto político entre Estados Unidos y México, sigue siendo Estados Unidos, la cercanía, estamos prácticamente es nuestro vecino más cercano y siempre hemos tenido esa visita y esa afluencia de ese mercado estadounidense. Sin embargo, creo que Europa y Latinoamérica también son hoy en día podemos hablar también de Oriente, específicamente de China, siendo un país que está muy recurrente a visitar México. La influencia de Oriente en México actualmente es muy grande, no solamente comercial, sino también turísticamente. Y pues bueno, creo que se ve el mercado que se está formando justamente por la parte económica, ¿no? Hay muchas empresas ya orientales en México y eso hace que esos mismos empresarios integren a México como un mercado no solamente económico, sino también turístico. Hola Marco, ¿cómo estás? Te saluda Marcos desde Catamarca, Argentina. Hola, qué gusto, saludos. Bueno, te cuento que nosotros estamos rodeados de montañas acá en nuestra provincia y los destinos que nosotros elegimos siempre para vacacionar son las playas, tratamos de ir al mar. ¿Qué es lo que nos recomendás vos a nosotros los catamarqueños y a los argentinos para ir a conocer en primer lugar allá en México? Bueno, las playas de México sí son excepcionales. Actualmente hay un tema ahí justo en esa época de huracanes, que es como la época menos conveniente como para visitar las playas. Sin embargo, en el caso de Cancún, Baja California, Oaxaca, creo que son playas siempre muy limpias. El Atlántico y el Pacífico disponen de diferentes tipos de corrientes, tonalidades, arenas, inclusive. Eh, Baja California definitivamente es un espacio mágico, muy natural. En el caso de Cancún es un poquito más turístico, más abierto a recibir infinidad de tipo de turistas, de turismo, extranjero principalmente. En el caso de Oaxaca definitivamente es cultural. Visitar Oaxaca es ir a alimentarte de cultura, de arte y por supuesto sus playas son muy agradables y dispone de algunas que son tanto para
disfrutar, descanso, nadar como para surfear. ¿Hay diferencia entre las playas del Atlántico y del Pacífico? Sí, totalmente. Y creo que cuando nos damos la oportunidad de poder conocer las playas, encontramos justamente esta situación, ¿no? Desde la temperatura, desde la profundidad, las tonalidades del agua, las corrientes, la misma arena que hay en las playas. Hay algunas que son un poquito más rocosas, etcétera. Creo que esa geografía es importante. A veces no la tomamos en cuenta, pero en el caso del Atlántico y el Pacífico sí hay cierta variedad, principalmente digo que la tonalidad del agua, la corriente, es un punto de referencia, ¿no? Qué lindo, la verdad. ¿Y tenés a ver, un datito ahí de alguna playa nueva que esté emergiendo, que la gente recién la esté eligiendo y que eso es, digamos, una zona que todavía no está muy poblada y que se pueda ir a conocer, que nos puedas recomendar? Pues como tal, playas nuevas, creo que siempre se están integrando playas en todos los estados, porque justamente mucho del mercado turístico lo que busca son playas, inclusive incluyendo al turismo nacional. Y siempre ahí los estados están buscando como en ese sentido promover espacios nuevos. Sin embargo, creo que más que playas nuevas son las playas con esa estabilidad, ¿no? Esa estabilidad que integra pues limpieza, que integra tranquilidad, seguridad más que nada hoy en día, lo que estamos viviendo no solamente en México, que la cuestión de seguridad siempre es un tema. Creo que Baja California ha dispuesto siempre de las playas más agradables, y a lo mejor tal vez podría yo citar Mazunte en Oaxaca. Es un espacio, es un pueblo todavía, aun cuando se está urbanizando para comodidad del turismo. Hoy por hoy sigue conservando un espacio tipo pueblo, y eso es algo que en el caso personal buscamos esa conexión todavía de lo natural con el pues con la parte humana, ¿no? Ya no haya tanto comercio, que no haya tantas plazas. Entonces, Mazunte en México, creo que en Oaxaca es un espacio para aquellos que buscamos esa conexión de la naturaleza con nosotros mismos. Para mí sería un espacio idóneo. Pues sé que estaba viendo las imágenes cuando estabas hablando de las fiestas que ustedes tienen, las festividades y también lo que tenía que ver con las artesanías, y veía un par de ponchos y te cuento que nosotros acá en Catamarca en estos momentos estamos haciendo la fiesta nacional e internacional del poncho acá en Catamarca, que ya lleva su edición número 54, y la verdad que teníamos mucho parecido en cuestiones de las texturas, de lo que se veía en pantalla en cuestiones de colores y demás, que bueno, ahora lo estamos viendo nuevamente, y la verdad que tenemos mucho parentesco. Mirá que estamos muy lejanos en cuestiones de kilómetros y sin embargo en esta cuestión que tiene que ver con la cultura estamos muy unidos. Sí, claro, yo creo que eso tiene que ver y es resultado al comercio que en algún momento desde la época de los pueblos originarios se debió haber tenido, tal vez no con mucha frecuencia, pero hay una conexión. Entonces eso está muy marcado en las culturas, no solamente en los textiles, sino también a veces en algunas formas arqueológicas, la propia cultura de nosotros como individuos, aun cuando ya somos mestizos y somos parte ya de una fusión de diferentes culturas. Sin embargo, el origen que mantienen las culturas de Mesoamérica creo que es algo muy interesante y se refleja justamente en lo que comentas, ¿no? Esos textiles que son muy similares. Aquí pues también tienen nombre de ponchos, también se les llaman bueno, se les conoce como ponchos, pero también se les conocen como ay, se me fue el nombre. Nosotros tenemos las ruanas también acá. Sí, aquí es el poncho, el rebozo, creo que son los elementos emblemáticos de los textiles, los huipiles en Oaxaca, por ejemplo,
son creo que los elementos más representativos de la tradición y la figura que conlleva a realización de manera artística y artesanal. Creo que también es importante mencionar porque hay elementos de estos textiles que se llevan un mes y otros hasta 6 meses para poder elaborarlos, los elementos que se integran para su diseño y elaboración, valga la redundancia, pues son en su mayoría todavía son naturales, son textiles naturales, son colores naturales previstos por diferentes organismos vivos, incluyendo la cochinilla, las plantas, etcétera. Creo que eso es lo que todavía enaltece ese tipo de elementos de vestimenta, ¿no? Totalmente, Marcos. La verdad que sí, en eso estamos hermandados y seguimos usando técnicas ancestrales que fueron traspasadas de generación en generación, que hoy en día se siguen usando y que sí están logrando cosas muy lindas, que son muy requeridas por el turismo internacional, sobre todo. Sí, claro, y en mi caso personal es algo de lo que hacemos, lo que justamente Nancy comentaba, pues es divulgar, dar a conocer esto que tenemos cercano y próximo a nosotros, que es la cultura, el arte, las tradiciones, la herencia, la gastronomía, las artesanías. Parte de mi trabajo es esto, dar a conocer todas estas elementos que conforman lo que tenemos en México a través de producciones culturales, a través de programas de televisión, a través de entrevistas, a través de, en mi caso, del periodismo. Hace rato comentaban que el Heraldo Estado de México, el Heraldo de México realmente soy columnista del Heraldo Estado de México, aunque tengo algunas participaciones hablando sobre arte en el Heraldo de México. Tengo una gran variedad de actividades referentes a todo esto y creo que lo importante me gustaría resaltar es justamente esto, ¿no? Darle el valor que corresponde a todo esto, principalmente lo que es propio de nosotros y que es ese mestizaje, ¿no? De aquí de pronto hay ciertos debates entre que dar a conocer lo indígena o dar a conocer lo que somos como mestizaje. Creo que lo que tenemos hoy por hoy es lo que vale la pena dar a conocer, porque somos el resultado de toda esa experiencia cultural y esa mezcla de culturas, ¿no? Totalmente, Marco, la verdad, súper interesante. Vamos a volver a hablar más adelante porque esto hay que enriquecerse entre lo que vos tenés allá en cuestión de cultura, lo que tenemos nosotros, ir intercambiando saberes y la verdad que también para que podamos crecer como sociedad y también como humanidad, ¿no? Claro que sí, cuando gusten a la orden. Gracias, Marco, por este contacto. Nancy, ¿estás ahí para despedirlo a Marco? Estoy acá muy agradecida, Marco Polo Hernández, esta tarde de lujo, la verdad. Me encantó la charla y era hablar más allá del turismo, como decíamos con Marco Polo, no termina en el turismo porque en realidad no hablamos de turismo. Cuando vamos a un lugar nos empapamos y nos venimos con la cultura de ese lugar, con el arte de ese lugar, con la forma de vivir de ese lugar. No solamente vamos y turisteamos, sino que nos venimos con todo ese lugar, con la forma de vivir de ese lugar, que en realidad es eso la cultura, ¿no? Así que Marco, gracias por estar esta tarde con nosotros. Ahí estaba Marco con nosotros que estaba despido, justo se fue el audio, así que gracias Nancy, la verdad súper interesante, hemos conocido un poco más de lo que es México, no solamente la parte turística divina esa que siempre vemos en fotos, sino un poco más del interior, un poco más de la festividad y todas las tradiciones que tiene México como país. Y da la casualidad que, viste, que las casualidades no existen.
Viste, No. en la Semana del Poncho terminamos hablando, digamos, de dos lugares, ellos con su cultura azteca y ustedes que tienen, es la región más austral de la cultura incaica que tienen ahí en Catamarca. Y vos fíjate qué similitudes que hay, ¿no?